bendiciones. Estamos aquí en otra entrega más en Fe Total. Estoy acompañada de caballeros solamente. A mi mano derecha se encuentra Michael. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y hacerme parte de este espacio que sé que va a bendecir a muchas personas. Eres más que bienvenido. Nuestro sí, Sí, él está aquí también. bendiciones, bendiciones. Yo estoy gozoso porque sé que Dios va a hablar a las personas, a los corazones y a las mentes. Sé que Dios va a hacer algo increíble porque se ha preparado un manjar para este espacio. Y yo sé que sí, Dios va a fluir y va a impartir algo de parte de nosotros, a través de nosotros. ¿Te sientes bien, Adonis? Nítido, gozoso. Y por último Gloria a Dios. tenemos a nuestro hermano Juan. Aleluya. Bendiciones, Gloria bendiciones. a Dios. A mí no hay que preguntarme mucho. Ya aguanta ready, ya. Ya estoy ready. Santo Cristo. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo la vuelta aquí hoy? Estamos un poquito nerviosos, pero también estamos contentos porque sé que este es un momento de gloria que todos vamos a compartir y vamos a tocar un tema que será de mucha bendición para esta generación y también para la generación que está de turno, y el propósito es poder iluminar la mente y abrir nuevos caminos a las personas con el propósito que tienen en Dios. Amén. Ministro, yo personalmente me siento honrado de tenerlo aquí con nosotros porque lo he visto como un maestro. Gloria a Dios. Las pocas veces que hemos tenido el chance de conectarnos y hablar, nos duramos hasta ahora porque, Sí. y yo ahí escuchando, yo salgo como que cogí una clase. Qué chulo. Oh, Padre, gloria al nombre de Jesús. Un gran hombre de Dios realmente. Gloria a Honramos su Dios. manto, ministro. Yo en lo personal no he visto mucho, no te conozco mucho, pero en lo que he visto de ti he visto mucho fuego, porque una vez que lo vi ministrando fue en el torneo que teníamos aquí de la sí, iglesia. Sí, sí. Y eso estuvo increíble. Yo sé ¿Es por eso verdad? que yo digo que hoy no va a haber desperdicio. Amén, amén. Gloria siempre al nombre de Jesucristo. Yo creo que para eso nosotros estamos aquí en la tierra, y es que tú tienes una luz que me ilumina, él tiene una luz y cada uno de nosotros tiene algo. Y hoy en realidad me gustaría usar esa luz para traer este tema y hablar de lo que es la exclusividad ministerial. Ey. Es un tema que el Señor está trabajando en mi corazón porque pienso que son cosas que esta generación está luchando y que nosotros necesitamos conocer para poder entrar a lo próximo que Dios tiene en nuestras vidas. Y cuando digo la exclusividad ministerial, hablo relacionado a la muerte de Jesús. Me impresiona mucho que desde el mismo momento que la palabra dice que Jesús murió, en ese mismo momento se rasgó el velo. Ey. O sea, lo primero que sucedió cuando Jesús murió fue que se rasgó el velo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver eso con ser exclusivo? ¿Qué tiene que ver eso con esta generación? Y es que en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, el sumo sacerdote era exclusivo entre los que servían, porque él era el único que entraba al lugar santísimo. Él era el único que tenía acceso a ese lugar donde la presencia de Dios posaba. Y eso hacía que él sea exclusivo entre el pueblo. Él era como la voz de Dios en la tierra. Entonces, cuando Jesús muere, lo primero que sucede es que Jesús rasga ese velo que hacía exclusivo al sumo sacerdote. Y dice la palabra en el libro de Hebreos que ya no es solamente el sumo sacerdote que entra a ese lugar santísimo, sino que también entramos todos y que entramos confiadamente. El sacerdote tenía que entrar con una campanita. Por si no estaba muy correctamente con el Señor, había que jalarlo para afuera. ¿Tú Con me una entiendes? soguita. Mas nosotros entramos confiadamente, no necesitamos una campana. ¿Por qué? Porque Ujú. nosotros no entramos, desde una mentalidad de una persona exclusiva. Y no tampoco entramos para buscar perdón, sino que entramos porque ya hemos sido perdonados y porque ese es el resultado de la muerte de Jesús. De que exclusivos son los que entran a ese lugar y todos somos exclusivos para Dios. Aleluya. Gloria a Wow. Dios. Gloria a Jesús. Wow. Sí. Adelante, Adonis. Ese tema de la exclusividad es súper interesante porque a veces nosotros no tenemos esa perspectiva y no vemos la Biblia desde ese punto de vista. Y eso que tú dices de que ya Jesús rasga el velo y ahora es como que tenemos un nuevo comienzo, pero este comienzo es un poco, yo diría, mejor porque es Ujú. más suave para nosotros los humanos.
no se nos demanda muchas cosas, porque así como él decía, el sacerdote tenían que amarrarle una soguita, ponerle una campanita, y vamos a ver si Dios te deja vivo, como quien dice. Entra para allá, camina para allá, y vamos a ver si Dios te deja vivo. Si tú has caminado de acuerdo al propósito de Dios y has caminado en rectitud, y ahí se veía ¿cómo se dice? Los pecados de esas personas en ese entonces estaban sobre el lomo de ese sacerdote. Ahora cada quien tiene que velar por sus propios pecados, pedir perdón por sus propios pecados, y eso me agrada, porque no solamente podemos confiar en mis pecados. Era como que yo confiaba mis pecados en ti. Yo depositaba mis pecados en ti, y dependiendo de cómo tú te manejaras, era que recibíamos perdón o recibíamos castigo. Ahora Eso es algo increíble. prácticamente lo hacemos más. Somos exclusivos nosotros mismos. O nosotros simplemente tenemos que entrar a nuestra habitación, cerrar la puerta y comunicarte con el Padre. Que yo creo que desde el principio la intención de Dios nunca fue la exclusividad. No. Yo estaba, ayer yo meditaba en el Señor. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva nunca hubiesen pecado? ¿Qué hubiese pasado? No lo he pensado. ¿Entiendes? Ellos tenían acceso a la presencia, por ende y no un acceso exclusivo, que sino todas sus generaciones iban a tener el mismo acceso. Entonces la China, Estados Unidos, Europa, todos tuviéramos el mismo acceso a la presencia. Pero ahora, Dios mío, es triste. Yo tuve una experiencia en estos días. En un lugar que estaba, y es triste ver, ministro, ahora si yo no fluyo como tú fluyes, ya tú te cierras conmigo. Pues exclusividad. Si la palabra que tú la das de otro formato y no el formato que yo estoy acostumbrado a ver, ya yo me cerré contigo. Ya para mí yo cerré, varón. Y tuve una experiencia que eso me dolió en el corazón a mí. Cuando vi eso me dolió. Yo me fui para mi casa herido, aunque Dios siempre respalda, pero me dolió ver eso, y que son cosas que no están pasando afuera, son cosas que están pasando en el pueblo de Dios. Esa exclusividad, Dios mío, eso hay que romper con eso, porque esa no es la intención de Dios. Claro que no. Y es fuerte que tú dices que tuviste una experiencia, porque, o sea, yo lo estoy escuchando desde un ministro, no desde una persona que está sentada en un banco, sino tú como ministro te diste cuenta que la exclusividad te provocó un sentimiento que te causó una pena, ¿me entiendes? Entonces, imagínate tú que ya tienes conocimiento, que sabes lo que Dios está haciendo contigo, conoces tu llamado, y cuando tú te encuentras con esta influencia de exclusividad, cómo eso puede atacar tu propio propósito, o cómo tú puedes decir, no, yo no puedo hacerlo porque la barra está muy alta para mí. Y tú sabes que uno de los secretos más profundos de Dios es destruir la exclusividad, y tú dirías, ¿cómo y dónde lo encuentro? Pablo se lo enseñó a los efesios, le dijo, oye, el secreto profundo de Dios era que nosotros le enseñemos las vertientes de la sabiduría de Dios a otras creaciones. O sea, no solamente un tipo de gracia tiene Dios. Dios te da una gracia para profetizar a ti, pero quizá Dios me da una gracia para enseñar a mí. Dios me va a dar una persona que tiene un código en su oído. A ti te va a dar otro tipo de personas. Si tú y yo fuéramos iguales, entonces Dios no fuera Dios. Claro. Dios no fuera Dios si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos robots. Dios te dio algo a ti que te hace exclusivo en tu propio propósito, pero no quita de mí lo que yo soy, ¿me entiendes? Entonces, que tu exclusividad nunca puede matar lo que Dios me ha entregado a mí, la gracia que Dios me ha entregado a mí. Tú no estás más alto que yo, ni yo estoy más alto que tú. Todos estamos al nivel de altura de los pies de Cristo, y eso es lo que nos hace exclusivos, que estamos rendidos delante de Él. El que sale de ahí, entonces ya no está funcionando correctamente. Ay, a veces nos creemos papa. El papa en el Vaticano, cuando realmente eso no fue lo que Jesús enseñó. ¿Entiendes? Jesús dijo que para entrar al reino teníamos que ser como niños, tenemos que ser humildes, tenemos que volver a ser esos hombres inocentes, donde no puede haber orgullo en nosotros. Tú no ves que al hijo mío yo le doy una pela y al otro día o al ratico ya está con un abrazadero y una cuestión como que no pasó nada, Pero esta generación necesita entender que no se... Pues, ¿sabes lo que pasa con eso de la exclusividad? Que no empezamos a creer en lo que se trata de nosotros, y que nosotros somos los protagonistas.
¿entiendes? Cuando, ay Dios mío, no Habla quiero, de eso, habla de no, eso. no quiero, Fluye. no, porque, ¿sabes qué? Porque ahorita voy a predicar un asunto. Oye, danos nosotros la anticipación. No, porque realmente, ¿qué más importante? ¿Qué más importante? Ahora mismo podemos soplar una veiga y yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué más importante? ¿La veiga o el aire? Mm, ¿Mm? ¿Qué más importante? Ambas son importantes. claro. La veiga es importante porque retiene el aire, pero el aire es importante porque es el que pone la veiga en propósito. Ujú. Ujú. Sin embargo, si explotamos la veiga ya no sirve, pero el aire continúa. Wow. Entonces, aquí la cuestión no somos nosotros, la veiga. Ujú. Aquí lo importante es el espíritu. Así Amén. es. Entonces, Así no es. nos podemos, porque sabes que cuando nos inflamos demasiado, mi esposa me decía algo ayer, y es que cuando nos inflamos demasiado, entonces estamos más propensos a ser explotados. Claro Wow. que sí. No, y eso pasa realmente eso viene prácticamente que te viene y te comparas. Ujú. Ahí es que viene la comparación y ahí es cuando pecamos prácticamente. Porque si algo aprendemos de la Biblia es que Eliseo nunca se comparó con Elías. Claro Pero, que no. pero mira qué tremendo que tú traes eso a colación, porque en realidad Elías se sentía exclusivo. Sí. Sí, Entonces, No ¿por era, qué Dios ¿verdad? usó a Eliseo el doble? Porque Eliseo Ujú. nunca se sintió exclusivo. Mm, Elías dijo, para allá. Señor, nada más quedo yo, soy el único profeta, Ujú. todos se te han doblado, Ujú. nadie está hablando tu palabra, solo yo tengo la verdad, solo yo Ujú. tengo el espíritu. Y el Señor le dijo, ¿qué? Yo tengo 7,000. Ey. O sea que por cada exclusivo Dios tiene 7,000 reservados. Wow. ¿Entiendes? Entonces por cada exclusivo de que tiene la barra muy alta, hay 7,000 profetas que Dios está levantando. Y hay una generación de 7,000 que Dios está levantando que va a reemplazar a los Elías que se creen exclusivos. Wow. Es que ahí es que está Alaba. la clave, ministro. Es que por más grande que Dios te use, por lo más grande, la más unción que tú tengas, hay que aprender a servir. Nosotros no vinimos para ser servidos. Jesús dijo, no, yo no he venido para ser servido. Vino a servir, a dar un servicio. Eso es un punto. Eliseo, la doble porción de Eliseo. Pero Eliseo se lo ganó sirviendo. Claro. Ujú. Eliseo no se lo ganó en la gloria, fue sirviendo que él se lo ganó eso. Ujú. No, maestro, no, pero Eliseo, quédate, no, yo voy. Donde quiera que tú vayas, yo voy. Ujú. No, pero Eliseo, no, es que yo tengo que ir, porque es que ya hay algo que tenemos que reconocer, y es nuestra identidad. Nuestro diseño, nuestra identidad y nuestro propósito. Esas son tres cosas que el hombre de Dios tiene que conocer. Y cuando tú conoces tu diseño y tú sabes que el espíritu es mayor que lo de afuera, y tú sabes que nuestro diseño nosotros fuimos diseñados para ser dependiente de alguien, no somos autosuficientes. Nosotros ninguno somos... como podamos decir, otro día estaba en un evento de unos conferencistas seculares, y yo le preguntaba a él, porque son tremendos, son tipo unas estrellas, y yo le preguntaba al hombre, a uno de ellos, le decía, ¿cómo tú te preparas para la conferencia? Porque de él podemos aprender también. Claro. ¿Cómo tú te preparas para la conferencia? Y él me decía, no, normal. Ya yo tengo eso preparado, pero había alguien, había alguien al lado de él, y esa persona me dijo, lo que pasa es que el trabajo tuyo es un poquito más dependiente que el mío. Mm. ¿Por qué? Porque lo mío no tiene que ver con yo me educo y se acabó, yo voy allí, aunque claro, es dependiente igual, pero nosotros como ministros tenemos una dependencia. Si usted es como el hombre que era abogado, que estaba loco que el papá lo subiera al altar, papi, súbeme, yo soy una estrella, tú no ves cómo yo me como esos jueces, súbeme al altar, súbeme. Y el papá no quería hasta que un día lo subió. Entonces cuando lo subió pasó vergüenza. Oh, wow. Y el papá le dijo, y bajó con la cabeza baja. Y el papá le dijo, si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Wow. Entonces eso es lo que necesitamos. Una generación de hombres y mujeres de Dios, humilde, mi hermano. Humildes. Eso de creerse la orden. No, mi hermano, no. Cuando los humildes Dios lo mira de lejos. Perdón, los altivos Dios lo mira de lejos. Eso es Claro que así. sí. Sin embargo, los humildes serán exaltados. El día que tú quieras que Dios te use,
humíllate. Pero la humildad, y discúlpeme que me estoy tomando el escenario. No, dale, pero, dale, porque pero, estamos recibiendo. pero la humildad, ministro, la humildad no se disfraza, ni la humildad no se dice, la humildad no, ni siquiera, es más, la humildad es algo que por más cosas que tú hagas para parecer humilde, no se puede imitar. Porque la humildad no está en lo que tú puedas hacer, en lo que tú proyectes. La humildad, porque hay gente que tú lo puedes ver que parecen que son tigres que con todo lo de todo, Sí, ¿me entiendes? sí. Que andan vestidos de Louis Vuitton y de Gucci y que andan vestidos hasta, ¿me entiendes? Apariencia. Y andan en vehículos extraordinarios, pero eso Claro no que significa que no sean humildes. Ujú. Sin embargo, hay otros que no tienen nada, que son menos humildes que esos que tienen. Porque Claro la que humildad sí. no está en la apariencia, la humildad está en el corazón. Por eso es que Dios escudriña el corazón. Es ahí que está la verdadera humildad. Nuestro pensamiento, lo que pensamos, eso de la exclusividad. No, ministro, eso hay que romper con eso, mi hermano. Claro que sí. Es fuerte lo que tú estás diciendo porque conecta. Esa es la base para no ser exclusivo. Es la humildad, tú sabes. Y es impresionante que tú dices eso porque humildad no es solamente estar en un estado bajo. Humildad es tener el pensamiento correcto de quien tú eres. Exacto. Entonces, si tú te pones a pensar, Pablo le dijo a los filipenses, si mal no recuerdo, le dijo, hagan ustedes este sentir, tengan ustedes esta voluntad, este deseo de ser como Cristo, que siendo en forma de Dios, era exclusivo, siendo en forma de Dios, no de ángel, no de otra creación, en forma de Dios, o sea, no creado. ¿Él qué hizo? Se despojó de lo que lo hacía exclusivo para venir a la tierra a cumplir un propósito. Una de las cosas que está estancando más a las personas que están de turno en esta generación es el pensamiento de exclusividad con el que se dirigen a la nueva generación que Dios está levantando. Triste eso. Y tú me preguntarías, pero ¿cómo así? Si Jesús hubiese tratado a sus discípulos desde un pensamiento exclusivo, ellos no se hubiesen levantado a hacer el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra. No se hubiese multiplicado. No se hubiese multiplicado. Jesús dijo, oiga lo que voy a hacer, me voy a sentar hoy, vayan ustedes, saquen demonios, sanen enfermos. Pero si tú te fijas también, Jesús fue y le lavó los pies, como tú decías, acerca del servicio. Y parece como que si esto fuera algo tan simple y tan sencillo. No es simple y sencillo. Por algo él se quitó el manto. El manto era lo que representaba a la persona. El manto era lo Autoridad. que decía el oficio que tenía la persona. Jesús era un rabino reconocido en Israel, no solamente un rabino de palabras, sino un rabino de señales, de hechos, que ellos no podían negar la importancia que él tenía. Y él estaba en su prime, él estaba en su momento, que era el hombre que más se hablaba de él. Mas Jesús, ¿qué hizo? Se quitó el manto. Dijo, déjame despojarme de este manto. ¿Para qué? Para ponerme la toalla. Pedro le dijo, no, no haga eso, Señor. Tranquilo, que yo no te voy a tratar desde un punto de exclusividad. Hay gente que están en congregaciones que no se han podido levantar porque están siendo tratados desde el pensamiento exclusivo de un líder. ¿Por qué? Porque si mi líder solamente se trata conmigo desde su manto, nunca me va a poder limpiar de las cosas que me impiden salir en el ministerio, salir el llamado. Entonces, Así. tú tienes que ser tratado desde la toalla, desde el servicio, desde que, ok, Juan, tú tienes un corazón que tú estás luchando con algunas cosas porque todos estamos luchando con Claro, algo. siempre. Entonces, tu líder no te puede ministrar desde el manto porque te va a ministrar desde aquí arriba. Entonces, nadie te va a sanar desde aquí arriba. Nadie te sana desde un pensamiento de exclusividad. Yo no puedo ministrarte a ti sin un pensamiento empático. Entonces yo tengo que ponerme en la posición tuya para yo poderte dar lo que tú necesitas. Dios, no voy a decir Dios no podía, pero Dios no iba a salvar el mundo desde su trono. Porque de su trono él se hacía exclusivo. Él tenía que bajar a los hombres. Él tenía que volverse hombre. Él tenía que sentir lo que sienten los hombres. Él tenía que romper la exclusividad de Dios para él sentir lo que siente Juan y darle a Juan lo que Juan necesita. Entonces, esta generación necesita líderes que maten ese pensamiento de exclusividad y que digan, ok, tú tienes un déficit, pero tú puedes porque tú también estás ungido. Amén, Wow. amén. Ok, tú tienes un problema, tú tienes una situación, tú luchas con una depresión, luchas con una ansiedad, pero tú tienes algo de Dios que el mundo necesita. Exacto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las personas que son exclusivas sufren de depresión y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjate, Lía, ¿qué le pasó? Ay. Se fue al desierto depresivo, porque el exclusivo lo que anda buscando es la aprobación,
la validación Dale, de la gente. dale. Yo soy el ungido, yo soy el llamado, yo soy el de las puertas, yo soy el de las conexiones. Dale, Es wow. que tú no vas a entrar si yo no Sí, abro el camino. chacho. Y Dios está Sí. diciendo, ¿qué te está pasando? Va a entrar el desierto solo, pero te voy a enviar a levantar a otro que no se va a hacer exclusivo. ¿Me entiendes? ¿Por qué Eliseo pudo tener escuela? Enseñar a otros. Dime, ¿por qué Eliseo pudo levantar a otros? Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo dobló el milagro, Elías? ¿Por qué? Porque Eliseo no pensaba de algo exclusivo. Eliseo sabía de dónde Dios lo sacó. Eliseo sabía que es lo que era un boyero. Eliseo sabía que es lo que era un campesino. ¿Tú me entiendes? Más Elías, como tú decías temprano, se comparaba. Y hay gente que va a decir, wow, está hablando así de Elías. Sí, porque Elías era un hombre. Sí, claro. Sí. ¿Entiendes? ¿Con qué se comparaba? ¿Cuál fue la palabra que Elías le dijo a Dios? Yo no voy a ser como mis padres. Porque el que anda en un pensamiento de exclusividad siempre anda buscando la superación del otro. Ay, 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 Wow. ay. Dios mío. Si tú tienes 15,000 seguidores en Instagram, voy a buscar la forma. Déjame conseguirme 30 fantasmas para llenar el vacío y hacerme sentir que soy más exclusivo que Juan. Wow. ¿Entiendes? Juan predicó en una iglesia que hay 100 miembros, 200 miembros, 300 miembros. Déjame buscar la forma, déjame conectarme con Competencia. fulano. Porque la exclusividad te pone en un pensamiento de competencia. Y esta generación no necesita eso. En el Antiguo Testamento dicen, ahí viene el ungido, mira el ungido, la lámpara de Israel. Ahora no. Él es ungido, yo soy ungido, tú eres ungido. Todos nos ministramos unos a otros. ¿Por qué? Claro que Porque sí. ahora es un cuerpo, ahora no es un hombre. Entonces, esta generación va a romper con ese pensamiento de exclusividad. Porque si tú y yo competimos, ¿tú sabes qué pasa? El diablo gana. Claro. Si tú y yo competimos, el diablo gana. ¿Entiendes? Porque tú y yo no somos competencia. Claro. Tú y yo no somos competencia, tú y yo estamos jugando por el mismo equipo. Tú y yo Chacho, tenemos los mismos mano. principios, el mismo objetivo, la misma visión, la misma misión. Claro que Entonces, ¿qué quiere el diablo hacer? Lo que él hizo en el principio. ¿Por qué el diablo cayó? Porque él se puso exclusivo. Ey, ¿verdad? Chacho, wow, Dios De mío. hecho. Yo leí un libro Chama. del profeta Ronnie Oliveira. Yo leí un libro del profeta Ronnie Oliveira, tremendo libro. Y él decía que Dios lo ministró a él en una ocasión y Dios le dijo que él tenía que mantener su árbol bajito todo el tiempo, donde la gente no tuviera que ni alzar la mano y no la gente lo pudiera tomar ahí. Wow. Porque Dios le ministra y le decía, ¿tú sabes cómo es que la gente busca los frutos en los árboles altos? A pedrar. Wow. Tremendo, me gusta. Entonces, Dios lo ministró a él y ese ministro, él dice que, tú sabes, que de hecho, yo le escribí un mensaje por Instagram y él me contestó. Yo no había leído esa parte de él, pero yo le escribí un mensaje por Instagram y él me contestó. Y yo vi, wow, Dios mío, gloria a Dios, tú sabes, un ministro que uno ahora mismo es realmente, por lo menos yo lo sigo, un ministro que, un maestro para mí. Y ver a una persona así, con ese nivel donde Dios lo ha llevado y ver dónde se mantiene en el piso, entonces nos enseña mucho. Nos enseña mucho porque es que esto no es nuestro. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo le dijo a José? ¿Qué? Cuidado con lo que hay en ese vientre, que eso no es tuyo, eso es del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. La Nosotros- misma línea de Claro José que sí. también. Fue alguien que prácticamente le pusieron un manto y eso trajo división en su familia. Claro, Por sí. tener ese manto trajo contienda, pleito y mira todo lo que pasó por Mira. tener esa exclusividad. Sí, la exclusividad yo digo que hace daño, porque en mis inicios yo me acuerdo que tú no eras el que estaba si tú no estabas ungido. Y aquellas personas que estaban ungidas en la iglesia en ese momento eran los que decían, yo soy el ungido de Dios, el ungido de Dios. Y se llenaban el pecho diciendo que ellos eran el ungido. Eran ungidos por los pastores y eso. Y yo vi literalmente cómo esas personas fueron cayendo una a una. ¿No hay una? Literalmente, no hay una. Fueron cayendo una a una, Fuerte. porque es que tú tienes que tener humildad dentro de ti. Para tú decir algo, tú tienes que hablar en base desde el fondo de la humildad, ¿tú me entiendes? Desde el corazón de la humildad. Eso me acuerda a Nabucodonosor. Ese hombre tenía de todo, literalmente de todo. Y así como tú estabas hablando del árbol, Dios le dio una visión de que él era un árbol y que muchos iban a comer de él. Pero ¿qué pasa? Dios tuvo que hacerlo pasar por un proceso para que él pueda entender de que el Dios del cielo tenía control sobre el reino humano. Y eso eso me llama la atención. Y es que y me habla a mi vida personalmente, porque es que nosotros tenemos que mantener la humildad.
Todo el Tenemos tiempo. que mantener la humildad. Mira, José era un joven que siempre se mantuvo humilde. ¿Y dónde Dios lo llevó? Dios lo exaltó, lo puso Todo el literalmente por segundo en el mando en toda la región. Como José no había un oriental como José en ese entonces, porque era humilde. Para Dios exaltarte, tú tienes que ser humilde, para que no te pase como Nabucodonosor, Uf. que tuvo que comer hierba y bañarse con el rocío de esta cuestión que, ¿cómo es que se dice? Con el rocío del agua Sí, que sí. estaba en el bosque. Rocío, ¿Me entiendes? Sí, con Rocío del Amanecer. Sí, tienes que mantener la humildad en ti. Eso yo lo viví y a veces dolía como tú veías a las personas desde el altar decir que ellos eran los ungidos de Dios y que Yo no apoyo eso. no, Yo no apoyo, Es que es un yo no apoyo pensamiento eso. Sorry. dañino. arcaico. Es un pensamiento de faraón, Sorry, literalmente, es un pensamiento dañino. Y tú sabes que una de las señales de los últimos tiempos es que Dios está destruyendo eso. Qué bueno. Y la gente anda buscando señales, que terremoto, que guerra, que está pasando esto allí. Y una de las señales de los últimos tiempos es que Dios está destruyendo la exclusividad. Y tú me preguntarías, ¿y cómo? ¿Y dónde? La Biblia dice, derramaré mi espíritu Wow. sobre toda carne. Y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, Dios nos dijo sobre este tipo de personas, sobre este otro tipo de personas. Dios dijo, voy a romper completamente la exclusividad. Voy a reventar completamente este pensamiento. ¿Por qué razón? Porque el que es exclusivo no le quiere dar el juego a nadie. No. Hecho, hermano. No se la da a nadie. No, y tú siempre tienes algo. Tú siempre tienes algo, tú siempre tienes una situación, tú siempre estás por debajo. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los líderes y la mayoría de los ministros que son exclusivos terminan siendo narcisistas, Ay. Sí. terminan siendo psicópatas, terminan siendo personas que están usando el ministerio para llenar un vacío. Que esto fue lo que le pasó a Elías. Descendió fuego del cielo, ¿entiendes? Solamente con Moisés ha pasado esto. Yo acabé con todos los profetas de Baal, ahora el pueblo me la va a dar. Ahora el líder en posición me la va a dar. Ahora Jezabel tiene que entender que yo soy Elías, que yo soy el profeta. Y en el momento que no se la dieron, él entró en un estado de depresión. Y hay muchas personas que están obrando ministerialmente, que están en un estado de depresión, porque ahora mismo no están en la posición que estaban antes, porque ahora mismo tienen que disfrazar los milagros, porque ahora mismo tienen que comprar seguidores, porque ahora mismo tienen que llamar a la iglesia donde predicaron antes para ir a predicar, para mantener la posición que en un tiempo lo mantuvo a ellos exclusivo, y andan buscando ese sentimiento. Y yo necesito gente alrededor de mí, no para yo empoderarlo, no para levantarlo, no para que Dios cumpla el propósito en ellos, sino para que me hagan exclusivo, porque yo tengo escuderos, yo tengo servidores, yo tengo gente a mi merced, pero es para alimentar un sentimiento de un vacío que tienen. Que yo soy exclusivo, ¿entiendes? Yo soy el hombre del momento, yo soy la figura es Cristo. La figura es Cristo. Dale para allá. Esa es la figura. La imagen es Cristo. La imagen del Yo Dios soy invisible. parte del cuerpo y me alimento de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la imagen es Jesús, el exclusivo de Jesús, y es aún más fuerte que aún él siendo el unigénito. ¿Tú sabes qué significa eso? Ser unigénito. Significa que él era exclusivo, no hay otro como él. Y él dijo, espérate, yo no voy a ser el unigénito, voy a levantar más. Sí. Porque la grandeza de un hombre no está en la exclusividad, está en levantar a otro. Eso La es. grandeza de un hombre es como dijo Jesús, ustedes harán obras mayores que la mía. Pero hoy en día nosotros tenemos que luchar con un miedo terrible que tiene la generación de turno, que yo tengo que tener cuidado para expresar la grandeza de Dios que hay en mi vida. Claro. Porque puede ser que te ofenda a ti, ¿me comprende? Puede ser que te ofenda a ti en posición, porque puede ser que tú seas el hombre en posición, pero puede ser que Dios me use más que a ti. Claro. Ministro. Eso no, perdón, varón, eso no quiere, discúlpame, eso no quiere decir que yo te estoy quitando de la posición. Claro. ¿Entiendes? Porque, ¿qué es lo que te quiero decir? Que ninguno de los apóstoles estaban siendo usados como Felipe. ¿Lo has pensado? Ninguno estaba haciendo. Felipe estaba haciendo una revuelta en una ciudad, mi hermano. Llegó donde otros no habían llegado. Pero él no Felipe no se estaba haciendo más grande que las columnas, que Pedro, que Santiago, que Juan. Pero el hombre estaba haciendo una revuelta en una ciudad pagana.
El hombre estaba armando algo que los brujos estaban diciendo, yo quiero lo que cargue esta gente. Oye, para los brujos decir, yo quiero lo que tiene la iglesia, algo está pasando en esta ciudad, ¿me entiendes? Pero él no se hizo exclusivo. ¿A dónde yo sé que él no se hizo exclusivo? Vaya donde un solo. Vamos a sacarlo de aquí, de donde está el rumbón de gente. Y vaya donde un solo, a ver si es verdad. No, el exclusivo no te predica en una iglesia de 100 gente. ¿Qué es eso? ¿Un evento? ¿Un congreso? ¿Cuánta gente van? ¿Qué es lo que está pronosticado? Es el exclusivo. El exclusivo no piensa en quién Dios va a tocar allá, quién Dios va a levantar. El exclusivo no piensa en eso, es quién está en el flyer. Ah, no, si no están los generales, ahí yo no puedo estar en este flyer. Y puede ser que el hombre sabe que el lugar donde va está en mortandad. Y si en el flyer hay alguien que le puede traer algún tipo de importancia, de prominencia, que puede mantener su estado de exclusividad, pues entonces él va. Wow. Wow. Nosotros nos venimos levantándonos con esa vuelta. No venimos. En la forma como Dios nos está levantando a nosotros es diferente. Yo te voy a celebrar cuando Dios te use. A ti, ¿entiendes? Y tú me vas a celebrar a mí. Yo me voy a gozar. Claro. Me voy a gozar. Amén. Porque aquí nadie es más grande que el otro. Amén. Exclusivo es él. ¿Y tú sabes lo que pasa con eso? Y tengo una pregunta para hacerte, pero vemos esos hombres o esas personas que ahora tienen cierto problema de exclusividad, pero eso comenzó desde el principio, desde el inicio. Eso hay que ir a las raíces. Wow. Y allá, ¿sabe? Entonces, usted que nos está viendo, que quizás está empezando, tiene poco tiempo, un trayecto medio, donde usted se encuentre ahora, este es el momento de sentarnos a meditar dónde estamos. Y si hay exclusividad dentro de nosotros, este es el momento de sacarla, de nosotros poder dejar que el Espíritu Santo nos limpie, dejar que Dios Amén. haga su obra, que escudriñe nuestro corazón y nosotros poder meditar, porque la exclusividad se ve, nosotros nos damos cuenta. Claro. Que el hombre sabe cuando está mal. Lo que pasa es que una cosa es saberlo y una cosa es reconocerlo. Y ahí es donde viene el verdadero cambio, empieza cuando lo reconocemos. Ministro, yo estoy exclusivo. Yo me siento exclusivo, me siento como que me llegó lo que usted está diciendo y necesito cambiar. ¿Cómo cambio? ¿Cómo salgo de ese patrón que se ha creado en mi ministerio de exclusividad? Por ejemplo, el mundo espiritual o el mismo Dios, él usa el hombre no desde su grandeza, que eso es lo que nos hace sentir a nosotros exclusivos. Dios usa el hombre desde el quebrantamiento. O sea, desde la forma donde Dios usa el hombre es desde el quebrantamiento. Entonces, un principio para tú romper la exclusividad es tú quebrantarte. Ahora, cualquiera se quebranta cuando está en una circunstancia. Claro. Cualquiera se quebranta cuando está en un problema, pero no cualquiera se quebranta cuando está en su mejor momento. Uf. ¿Qué es quebrantarse? Es lo que tú dijiste en el principio. Es yo reconocer que yo dependo. ¿Me explico? Es yo reconocer que yo dependo. Entonces, cuando yo sé que yo dependo de Dios, entonces yo no me voy a recostar de mis dones. Cuando yo sé que yo dependo de Dios, yo no me voy a recostar de la influencia que tenga, de la fama que tenga, de lo reconocido que yo sea. Yo voy a estar obrando desde un lugar de quebrantamiento. Los hombres que están quebrantados no se ponen exclusivos. Entonces, eso es un principio de humildad y es un principio también que nos ayuda a nosotros a no ser exclusivos. Yo le compartía los otros días a un amigo que tengo, él me decía, ¿cómo tú puedes mantener un balance? O sea, ¿cómo tú puedes...? Él me preguntaba eso porque me tocó ya predicar a una iglesia, él vio el mover de Dios para su gloria y después cuando yo bajé, él vio la misma persona. Yo estaba en chelcha con los muchachos y eso y todo eso. Entonces él me preguntó, ¿qué tú puedes hacer para mantener un balance? Yo le dije, bueno, yo lo que hago es que no me olvido de donde Dios me sacó. Yo me doy de cuenta que de donde Dios me sacó, no todo el mundo sale. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo mi videíto de cuando salí la noticia que me arrestaron. Y también yo tengo algunas cosas que me traen recuerdo de cuando yo toqué fondo. Entonces, cuando yo en algún momento, porque a todo nos pasa, cuando yo en algún momento siento que me están saliendo las alas de Los Ángeles, entonces yo vuelvo a mi videíto y me doy de cuenta de que para nada soy exclusivo y para nada soy mejor que nadie y que Dios me está usando si me mantengo en un estado de quebrantamiento. Y tú sabes que, wow,
yo en un momento tuve una caída muy fuerte, ya con ministerio. Y caí, pero cuando caí, fue en el momento que me creí, donde yo me creí, cuando yo estaba, para mí yo estaba, en ese momento me creí que estaba en la cúpula, Envuelto en la gloria. que era intocable. De verdad, en ese momento me creí intocable. Yo pensaba que los demonios me andaban a 3 millas. ¿Entiendes? Padre Y es amado. lo que está empezando el ministerio. No, porque la gente entra en esa, es que uno entra en esa movie. Pero en ese momento, de verdad, duré aproximadamente casi 2 años para recuperarme por completo. Fue algo que le hizo daño a mi familia. Wow. Caí muy fuerte, y, y fue por eso. Porque, tú sabes, oye esto, eh, un pastor me dijo, ven que tenemos que cubrirlo. Ay, Dios mío, después del evento. Sí. Venga que tenemos que cubrirlo. Y yo no fui, varón. Wow. No fuimos. O sea, no fui. Ni llevé el equipo. No fuimos, pero yo realmente en ese momento cometí 2 errores. Número uno, yo me creí intocable. Y número dos, me fui de vacaciones como David. Desde que terminó el proyecto, solté el manto. Pero realmente aprendí muchísimo de eso porque me di cuenta que no puedo volver a creerme que estoy muy alto. Porque mientras más alto tú estás, más duro es el golpe. Claro. Entonces, hay que mantenerse en el piso todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Yo le tengo miedo a las alturas. Yo le tengo miedo a las alturas. Es física. Yo también. Yo en una batalla con el trabajo mío porque y me mandan a subirme alto a veces y ya tú sabes. Yo ando corriendo, a veces quiero hasta irme, hasta Sí. pedir día libre. A esperar que pase ese proyecto. Ese espacio. Sí, ese espacio. Pero cuando yo estoy en un sitio de miedo, de altura, ¿qué yo hago? Yo busco el piso. Me inclino, me aplato. Un día subo con el jefe mío como a 3 pisos de altura y cuando subimos en el lift, yo estoy aplatado y me dice, ¿qué tú hacías ahí? ¿Pero por qué? Porque mi mente está buscando seguridad y yo entiendo que la seguridad está en el piso. De hecho, cuando bajamos y yo salgo del lift y toco el piso, yo soy libre de nuevo. Digo, wow, soy libre, Dios mío. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la mente, quiere sentir la seguridad y sabe que la seguridad está en el piso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra seguridad como ministros, nuestra seguridad como hombres y mujeres de Dios está en el piso. Y no es no es que Dios no nos va a elevar, sí, pero aunque estemos allá arriba, nosotros tenemos que saber estar en el piso, como decía el ministro. Ahí es que está la clave. Cuando nosotros sabemos humillarnos de verdad y reconocemos nuestra posición, porque ¿sabes qué? Uno sabe cuando Dios lo está usando, varón. Claro. Claro. Uno sabe cuando estamos cuando Dios nos está usando tremendo y cuando hay gloria y cuando hay de todo. Pero aunque tú sepas, porque eso tiene que ver con la identidad, aunque tú sepas cuál es tu posición en Dios, pero tu posición aquí en la tierra tiene que ser todo el tiempo humillado. Claro. Eso me recuerda algo que pasó recientemente con un ministro también, de que las personas lo tenían tan exclusivo por la forma de que Dios lo usaba, que cuando él pecó y falló, él lo quería, eso se mantuvo secreto primero al principio, pero luego él sintió dentro de sí de que Dios le estaba diciendo, tienes que publicarlo, tienes que confesar tu pecado. Wow. Y cuando él confesó su pecado ya a nivel abierto a las personas, ahí mira el sistema satánico, ahí ya lo engavetaron, ya él no podía ministrar en ninguna iglesia, ya él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el sistema hoy en día tiene a las personas con un estigma de que tú no puedes fallar, de que el cristiano, el ministro no puede fallar, no puede pecar, no puede hacer nada de eso, nada malo, ¿me entiendes? No Que pecar. tiene que mantenerte como un ángel. Pero
eso me encanta de que hay una generación que reconoce sus errores, que Amén. reconocen Eso es. que nosotros fallamos, ¿me entiendes? Mira, Juan dijo, eso es valentía, Juan, de tú decir lo que te pasó y eso. Eso es valentía, ¿me entiendes? Necesitamos más ministros así, ¿tú me entiendes? De que digan que ellos son seres humanos también, porque nosotros no somos ángeles. Nosotros somos seres humanos también, los cuales tenemos problemas, los cuales pasamos por muchos problemas de familiares, ya personales, en todos los ámbitos, igual que otras personas, ¿tú me entiendes? Pero eso es bueno que este tema se ha traído en este espacio de la exclusividad, porque oye, yo creo que allí afuera hay muchas personas que piensan que por los problemas que están teniendo, Dios no lo puede usar. Hay ministros que han engavetado su ministerio porque piensan de que Dios no lo puede usar, porque piensan que no pueden salir de ahí, porque ven muchas personas en las redes sociales de que son ministros de alta gama y creen que ellos no pueden llegar ahí. Hay personas también que están encerradas en un pensamiento de que personas comunes que creen que Dios no le pueden hablar a ellos también. Y eso es lo que... Oye, a mí me molesta eso. A veces hay que aprender a silenciar las voces negativas que andan por ahí para poder escuchar la voz de Dios. A mí me pasó algo en estos días con eso mismo que tú estás diciendo. Sí. Y fue que yo estaba orando por algo y usualmente Dios me habla a través de sueños, etcétera. Usualmente llega un momento que tú no estás esperando, tú sabes, que te llame fulano, que tú sabes. Claro. Pero tú estás esperando la voz de Dios como venga, tú sabes. Pero yo fui a una célula y se me acercó una joven, mi hermano, y me dio la palabra que yo estaba esperando. Pero no era una joven que está en la palestra pública, ni que tú la ves mucho en el altar, ni que tiene muchas participaciones, ni que tú la ves predicando. Pero esa fue la joven que Dios usó. Claro. ¿Entiendes? Nosotros, es que esto no se trata, es que esto no se trata de nosotros. En un momento Dios utilizó una burra. Claro. Sí, siento. ¿Entiendes? Dios va a utilizar a quien sea. Esto no se trata de que no, del minuto del momento. Claro. Hay momentos, hay veces que tú vas a una iglesia o que tú vas a un sitio y quien te va a dar la palabra ni siquiera son los ministros de esa casa. Ni siquiera. No. Cuando viene a ver que limpia la iglesia que Dios va a usar para darte la palabra que tú necesitas o para darte una exhortación o lo que sea. Cuando viene a ver que va a marcar tu vida es el niño que está jugando allá afuera, claro, cuando tú sales de la iglesia. Cuando viene a ver que va a marcar tu vida, es cuando viene a ver un indigente que te va a dar una palabra. Un indigente, claro, que Dios va a usar para marcar tu vida. Mira lo que me pasó a mí en la iglesia. Antes de bautizarme, ellos vinieron y me lavaron los pies y eso. Yo en mi mente tenía una guerra. Yo decía, yo quiero que el pastor y los ministros de alto rango vengan y me laven los pies a mí. Los querubíes. Manito, oye, vino la anciana de la iglesia. Esa mujer solamente me tocó mis pies y eso era lo que yo necesitaba. Wow. Ahí Dios literalmente me quebrantó. Wow. Por completo, literalmente. Oye, a veces nosotros esperamos que Dios se manifieste de una manera, pero Él quiere hacerlo de otra manera. La manera es que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere y cuando quiere. Y nosotros tenemos que entender eso. Y mira que en realidad esto, o sea, me bendice porque sé que todos estamos alineados con el mismo pensamiento. Uh-huh. Pero en realidad eso fue lo que le pasó a Israel cuando Jesús vino. Ellos esperaban a un rey exclusivo. Ellos esperaban a un hombre que tenga el aspecto, que sea la persona que, wow, este es el que nos va a defender. Y Jesús vino simple. Ellos esperaban que entrara un rey con su caballería, ¿me entiendes? De wow, este es un hombre de guerra. Y Jesús entró en un asno. Entró en algo que en el momento no parecía nada de eso. Entonces, matando la exclusividad. Y a veces Dios viene disfrazado de esa forma, por decirlo así, pero es para que nosotros no haya un pensamiento de exclusividad. Claro que sí. Nosotros somos seguidores de Cristo. Eso prácticamente fue lo que Él nos enseñó. Porque Él vino prácticamente a ayudarnos y a caminar como Él anduvo. Eso es, amén. Bueno, Michael, realmente esto ha sido un programazo. Claro. Gloria a Jesús. Tremendo tema, tremendo tema. Sí, no, definitivamente. Antes de irnos, sí nos gustaría que hagamos una breve oración por esos oyentes que... Amén. Claro que sí. Gloria a Dios. Vamos a orar a todas esas personas que han sintonizado y esa generación que Dios está levantando.
Vamos a hacer una oración de rompimiento Aleluya. por esos pensamientos y esos vacíos que están atacando. Padre, en esta hora, Señor, oramos, Dios mío, en tu nombre, reconociendo que tu palabra, Señor, son espíritu y que quien nos está escuchando, Señor, su espíritu está siendo fortalecido en esta misma hora. Señor, yo Señor. oro por todas esas personas que están ahí mirando y te pido en esta hora, Dios mío, que si hay algo en su vida que ha sido afectado porque han sido expuestos a un líder, a una congregación, a un trabajo, a algún lugar y han sido víctimas de alguien que se ha creído exclusivo, que tú sanes ese corazón, esa alma Señor. en este momento y Sí, que ese Señor. ministro, Oh, esa Señor. mujer se levante nuevamente creyendo en lo que tú has dicho de ella. En el nombre de Jesús oramos, Dios, creyendo que tú lo estás haciendo. En el nombre de Cristo, amén y amén. 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 Bueno, señores, llegamos hasta el final. Gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde suscribirse, darle like y compartir nuestro contenido. Así que hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.